días, muy buenas tardes, buen fin de semana, buen lunes, buen martes. Dependiendo de la hora y lugar donde usted nos esté escuchando en este momento. Le damos la bienvenida al universo de Madcast. Si usted está caminando de pronto por la calle, cenando, llegando a su casa, pendiente de la actualidad política, pendiente de la economía, y siente que alguien lo observa, que alguien está detrás suyo, que alguien vigila sus pasos, usted tiene razón. Además de vivir en Colombia, usted está en el punto de mira. Sean todos ustedes bienvenidos a este podcast, a este universo del Madcast. Le damos la bienvenida, como todos los miércoles, a nuestro queridísimo Álvaro de Jesús. Volvió a investirse con la armadura de la crítica política y lo tenemos aquí 1A al 200% listo para que nos comente uno de los temas que más le interesan a él, con lo que más se divierte, que es la actualidad política. Bueno, no solamente se divierte, sino le preocupa, ¿no? Ostensiblemente, que es la actualidad política de un país al que se le quiere mucho en todo el mundo, como es Colombia. Así que bienvenido, Álvaro. ¿Cómo están esas historias? ¿Cómo estás tú? Bueno, es un gusto estar nuevamente con ustedes hoy, miércoles, en Punto de Mira. Eh, un saludo para todos y bueno, bienvenidos a un tema que iremos desarrollando a través de este programa eh, desde un punto de mira. O sea, abordamos un punto de mira de tantas falanges que tienen estos temas sociales y políticos, especialmente en Colombia. Es que ese es uno de los grandes problemas en Colombia. El programa pasado yo creo que lo dijimos, las instituciones en Colombia no son el problema, sino la corrupción que está enquistada en las instituciones de Colombia. ¿Cuándo se generó esa corrupción de una manera feroz? Inicia en el tiempo de la guerra política, que también hablamos un poco sobre eso en el programa pasado, pero se magnifica durante el proceso de paz, digámoslo entre comillas, que suscribieron entre liberales y conservadores, porque la guerrilla perdón, no existía la guerrilla ni existían, bueno, los paramilitares en cierta manera, pero con otro nombre, eran los pájaros y los chulavitas. Pero quisieron suscribir un acuerdo para desescalar la violencia que llegó a unos límites horrorosos en Colombia entre los años 40, 50 y parte de los 60, y suscribieron lo que se llamó el Frente Nacional. El Frente Nacional eran 16 años en que se repartían el poder, 4 años conservadores, 4 años liberales, 4 años conservadores, 4 años liberales. Iniciaron los liberales, terminaron los conservadores. En ese tiempo se gestó una organización criminal y corrupta en Colombia entre los empleados públicos dentro de las empresas estatales. Hablamos de notarías, hablamos de empresas de acueducto y energía, etcétera. Todo lo que tenía que ver con el Estado, estaban estos señores metidos ahí repartiendo, oficinas de tránsito, por ejemplo, y todas esas cosas, repartiéndose la plata y ganaban plata desde el vigilante. Entonces, ¿por qué sucedía eso? Porque cuando llegaba el gobierno de turno para sus 4 años, el partido contrario no podía presentar candidatos. Todos los candidatos, por ejemplo, si el turno era de liberales, todos los candidatos que se presentaban eran liberales. Entonces, los conservadores incluso votaban por algún liberal. Lo mismo sucedía en el caso contrario. Entonces, todos los empleados públicos del gobierno anterior, digamos conservador el anterior, salían de sus cargos y entraban en bandada a los liberales. ¿A qué entraban durante 4 años?
Haga de cuenta usted que le sueltan un carro de mercado en un supermercado y le dicen tiene 10 minutos para que coja, le echa a ese carro todo lo que pueda y es suyo, se lo lleva. Entonces ahí se gestó esa rapiña de la corrupción, digamos, de una manera exponencial en Colombia y se instituyó lo que se llamaba las corbatas, ¿no? El mordisco, la coima, el soborno, el pellizco. Usted llegaba a la puerta de una institución y desde el vigilante tenía, yo lo puedo decir porque yo en un tiempo trabajé nacionalizando mercancía en puertos de Colombia, en Buenaventura, y tenía uno que llegar a la portería, cuando llegaba uno con el carro, para ingresar al puerto con todos los manifiestos, los papeles y todo, para cargar la mercancía y sacarla del puerto para llevarla a su destino, para radicar los papeles para que dejaran pasar el vehículo, tenía que ir un billete en medio de los papeles. Si no iba un billete en medio de los papeles, no era que no lo dejaran entrar, pero lo ponían en el último en la cola. Sí. Y dentro del puerto no tenía que llevar un fajo de sencilla porque era 5.000 acá, 10.000 acá. A todo el mundo había que darle plata. Nadie se movía si no había un billete de por medio. Eso fue. Y en ese entonces, Puertos de Colombia en Buenaventura no era una empresa privada, sino era una empresa estatal. Bueno, entonces, para entrar en el tema que nos ocupa esta semana, que pues es un tema que está sonando muchísimo en Colombia, que es las declaraciones de Mancuso ante el Tribunal de la JEP, solicitando ser aceptado en el Tribunal de la JEP. Hemos asistimos los colombianos que nos interesamos en el asunto, estuvimos jueves, viernes, lunes y martes, 8 horas diarias, escuchando las declaraciones de Mancuso ante la JEP, las que hicieron públicas, porque hay unas declaraciones que él pidió y la misma JEP hacerlas privadas por lo complicado del asunto. Escribí una columna que quiero leerles a ustedes para entrar, digamos, en materia de lo que y se den cuenta cómo es que todo esto tiene unos orígenes, ¿no? Ahora hablábamos con Ignacio fuera de micrófonos que hay muchos que dicen, no, ¿y para qué la historia? Miremos hacia adelante, el futuro, la historia nos envenena, ¿no? ¿Cómo que nos envenena? Nosotros no podemos entender como país ni como ciudadanos del mundo qué es lo que está sucediendo hoy y por qué la sociedad tiene los comportamientos que tiene hoy si no consultamos la historia, porque es que ahí están las causas. Las causas han venido generando otras causas, pero esas causas antes de volverse causas también fueron consecuencias, o sea, es una cadena. La columna que publiqué hace unos días, creo que fue el viernes que la publiqué o el sábado, dice Auschwitz, ¿no? Ignacio Auschwitz, explícanos qué es eso. Auschwitz. Pues era uno de los campos de concentración donde los partidarios del nacionalsocialismo, los nazis, o sea, en la Segunda Guerra Mundial, pues concentraron a la población judía, la asesinaban y torturaban, ¿no? Auschwitz. Auschwitz, bueno. Y le puse yo versión Colombia. Vergüenza y dolor. Primero, campos de concentración y luego hornos crematorios. Esto es el resultado de la guerra maldita que se recrudeció, hace 80 años entre godos y cachiporros, conocida como la guerra política. Los godos eran los conservadores y los cachiporros los liberales, para que entendamos. Y se conoció como la guerra política. Por 2 décadas, los 40 y los 50, los campos en Colombia fueron testigos de las incursiones nocturnas, lista en mano, sacados de sus casas hombres y ajusticiados por ser liberales. Desplazamientos y crímenes atroces. Abrían los vientres de las mujeres y ensartaban los gestantes en las bayonetas porque decían que no debía quedar ni los huevos.
jugaban fútbol con las cabezas de los cachiporros, de los liberales. Hombres amarrados a maderos en forma de cruz eran arrojados vivos boca abajo a la corriente de los ríos. Esto y muchísimos horrores más. El baño de sangre no se detuvo. Vendría la época del Estatuto de Seguridad de Turbay. Estamos hablando ya del año 78. El liberalismo convertido en conservador, ¿no? Ahora hablamos un poquito de eso. Convertido en conservador desde la manguala que terminó en la muerte de Gaitán en 1948, de Jorge Eliezer Gaitán. Pero el culmen de la barbarie se desató entre 1998 y 2010. Por cuenta de la guerrilla en tiempos del Caguán, Andrés Pastrana, tuvimos campos de concentración y tortura, soldados, policías y civiles, detrás de alambrados. Eso fue una cosa espantosa. Y lo pudimos ver a través de la prensa y de la televisión. Cómo estaban estos hombres en unas condiciones, y mujeres en unas condiciones infrahumanas, como animales, enjaulados, y la guerrilla pavoneándose en pleno proceso de paz del Caguán, el proceso de paz de Pastrana. Y al unísono de este horror se arrastraba otro demonio aún más feroz, pero oculto, de los carroñeros de la información. Clandestinos hornos crematorios y poblaciones castigadas, según declaró Mancuso ante la JEP, solo por el hecho de haber sido perfilados por las mismas mentes que causaron 6.402 asesinatos selectivos de civiles inocentes llamados falsos positivos en igual periodo de tiempo. Es increíble escuchar a Mancuso en estos días hablando sobre esto, que les dieron la orden para que no afectaran la campaña de un candidato de la época de desaparecer los muertos por montones para que no hubiera mucho ruido, y se les ocurrió la idea en una población que se llama Río Frío en el norte de Santander, se encontraron con un horno donde cocían ladrillos, lo refaccionaron y lo convirtieron en un horno crematorio para cadáveres, y los que no pudieron cremar los pasaron a la frontera, al otro lado, al país de Venezuela, y los enterraron en número de más de 200, dice Mancuso, en Venezuela, en fosas comunes. Entonces, continúo, dice: el testimonio de Mancuso arruga el alma, completa el panorama macabro de la barbarie de Hitler en Colombia. Tuvimos un holocausto que ha vivido bajo el manto de la impunidad desde tiempos del monstruo Laureano Gómez, y que al día de hoy siguen dando coletazos sus príncipes herederos para mantener ocultos sus crímenes. La pregunta: ¿podríamos afirmar que unos y otros, guerrilleros y paramilitares, nacieron siendo criminales? No, nacieron siendo compatriotas. La maldición de la política sucia y el poder de la prensa a sueldo ha sido por décadas el combustible del enfrentamiento del pueblo contra el pueblo, en tanto un puñado de virreyes han decidido el destino del país en medio de cócteles, abrazos, condecoraciones, negocios y agasajos, terminando por empujar a la barbarie y la muerte a millones de hombres y mujeres y niños con la misma sevicia y mecanismos determinadores como Joseph Goebbels, propagandista de Hitler, y Heinrich Himmler, comandante de las SS. ¿Seguiremos la senda del horror, ignorantes de la historia, defendiendo las causas de este baño de sangre y sus actores? ¿Otros 80 años más? ¿O nos pondremos de pie de una buena vez por todas, y para no parir otra generación para la guerra, diremos basta ya? Esa fue la columna. Bueno, está fuertecita. Sí, bastante.
Pero es que así es, o sea, retomando el asunto, ¿cuál es? Es que yo, escuchando a Mancuso, Mancuso es, él se llama Salvatore Mancuso, yo supongo, no he leído yo su biografía, que es de ascendencia italiana, por los nombres, ¿no? Sí, Puede que sí, pero bueno, no sé, puede ser un el apellido tipo, indígena también. mm, bueno, pero no tiene ni rasgo, no tiene facciones indígenas. Bueno, no sé. Él, Habría que preguntarle a un digamos, antropólogo. haciendo una comparación con Hitler, Hitler, Stalin, Gaddafi, Amin, Mussolini, todos estos bárbaros vinieron de una extracción social muy baja y fueron ascendiendo y engrandeciéndose en el poder y convirtiéndose en unos criminales terribles. Mancuso no es hijo de familia rica. Mm, ¿Mm? Si usted lo escucha hablar, que fue lo que a mí me impresionó muchísimo, es un hombre culto, o sea, es un hombre educado. Pero lo que él cuenta a través de todas estas declaraciones que hizo ante la JEP, se convirtió en una máquina del terror y del crimen. Y él dice que es una cosa presunta, porque eso tiene que ser materia de investigaciones, nosotros no podemos asegurarlo, pero lo aseguró él, auspiciado por las fuerzas estatales, ejército, presuntamente. presuntamente, ejército, DAS, policía, fiscalía, Según lo que políticos, dice él, ¿no? senadores, Según lo que exacto, dice él, que según bueno, lo que pues dice él. la palabra del delincuente pues nunca es como muy certera, ¿no? Se supone. Pero ven que aquí hay un dato curioso. En el año 2004, cuando comienza la desmovilización del paramilitarismo en Colombia, porque eso es una historia mucho más larga, ¿no? Es convocado Mancuso al Senado y es aplaudido, habló, recibió abrazos. Sí, pero un Lo único abrazo de que un faltó fue que político. lo único que faltó fue que lo condecoraran, y esos mismos que lo abrazaron y lo aplaudieron ahora están diciendo que es un mentiroso. Pues por eso, En eso, en eso hay una serie de cosas que lo establecerá la justicia, el tiempo. Lo importante es que nosotros, como decía una analista política que escuchaba hoy, Laura Bonilla, decía, en Colombia somos una sociedad infantil. O sea, ¿a qué se refería esta analista con esto? Sociedad infantil. Si nosotros nos remontamos al Génesis, eh, Adán, cuando le pregunta a Dios, ¿y usted por qué desobedeció? Le dice, la mujer que me diste. Cuando le pregunta a Eva, le dice, la serpiente. Y si le hubiera preguntado a la serpiente, como no había quien echarle la culpa, dice, a mí que culpa me suya por esculpen, ¿no? hacerme. Sí, algo así. Entonces, eso es infantil. ¿En qué sentido? En lo que hacen los niños en el colegio. Fulanito tiene la culpa. Y todos están echando la culpa de que todos tienen la culpa, pero que nadie sabía, ¿no? Y resulta un montón de inocentes de lo que desgarró al país. No hemos debido vivir esto, Ignacio, cierto o no cierto, cierta una parte y no cierta otra, como sea. Lo verdaderamente cierto es que las fosas comunes las han destapado y han podido extraer los múltiples cadáveres de allí, y hay innumerable cantidad de familias reclamando sus seres queridos desaparecidos, solo por el hecho de ser perfilados, enlistados y asesinados. Incluso, dijo Mancuso, que es un tema que está en furor hoy, que a él le pasaron la lista en la que se encontraba Jaime Garzón, Gustavo Petro y el hoy el canciller de Colombia, Álvaro Leiva, que por el escándalo que generó el asesinato de Jaime Garzón, tuvieron que apaciguarse un tiempo y después se diluyó la orden de asesinato sobre Petro, el hoy presidente, y Álvaro Leiva.
hoy canciller. Pero ¿a qué va todo esto? O sea, el análisis ¿a dónde va? La noticia es todo eso, lo que venga después de las investigaciones y las no investigaciones, lo que quede en impunidad y lo que digan los unos y los otros, eso pertenecerá al coro de las múltiples palabras que se dirán alrededor de todo este asunto. El asunto es cómo fue que en Colombia pudimos llegar a semejante barbarie. ¿Cómo fue que el campesino, desde sus tierras, porque es que en la época antigua, cuando yo mencionaba aquí en la columna los años, la década de los 40 y 50, labriegos, en ese entonces los medios de información no eran las redes sociales, ¿no? Eran los periódicos y la radio. Después vino la televisión en tiempos de Rojas Pinilla, o sea, hacia el año 53 para arriba, pero eran los periódicos y la radio, y los dueños de los medios de comunicación eran los políticos, los mismos que estaban siendo presidentes. En Colombia hemos tenido 22 presidentes periodistas. Entonces ellos informaban lo que se les daba la gana, y como eso estaba allá, en los extramuros del campo, ¿quién se enteraba de lo que podía estar sucediendo en tiempo real? Como hoy no es tan fácil, que todo el mundo tiene un aparatico en sus manos y que puede filmar. Es diferente. Entonces, ¿cómo fue que convirtieron al campesino, al labriego, posteriormente en un criminal? Estoy hablando de las guerrillas. Y un criminal que ha escalado y sigue escalando, porque no ha terminado el conflicto por el lado de la guerrilla en Colombia, en la barbarie. ¿Quiénes son los que están en medio de toda esa barbarie? El pueblo raso. El pueblo sacaba la cabeza por aquí y lo golpeaba el ejército. La sacaba por este otro lado y lo golpeaban los paramilitares. La sacaba por este otro lado y lo golpeaban la guerrilla. Por donde sacara la cabeza, por ahí le daban. Lo victimizaron al pueblo. Y si lo perfilaban, lo mataban, los unos o los otros. Entonces, la guerrilla se gestó como consecuencia de la guerra política. O sea, los reales culpables, el meollo del asunto, la causa de toda la desgracia en Colombia se llama los políticos. Hay una canción de Rómulo, del indio Rómulo, que se llama Los Políticos. Y hay otra, una estrofa del maestro Arnulfo Briceño, que se llama ¿A quién engañas, abuelo?, de una canción que él escribió, que dice: aparecen en elecciones unos que llaman caudillos, que andan prometiendo escuelas y puentes donde no hay ríos, y al alma del campesino llega el color partidizo. Entonces aprende a odiar hasta quien fue su buen vecino, todo por esos malditos politiqueros de oficio. Después de eso, cuando la guerrilla quiso concentrarse en lo que se llama Marquetalia, la orden del presidente de entonces, el flamante Guillermo León Valencia Payanés, fue bombardearlos. Se quisieron concentrar, ¿para qué? Para que los dejaran labrar esas tierras, esos campos. Y el tipo era un terrateniente. Entonces, ¿qué quisieron impedir, por ejemplo, con la violencia política de ese entonces? La reforma agraria de López Pumarejo, que entendía la tierra como un bien social y que el Estado podía comprársela a los dueños de la tierra para poder entregarle a los campesinos para que tuvieran un pedazo de tierra que labrar y convertirla en productiva. Más o menos la propuesta que está haciendo Petro hoy. Del escalamiento de la violencia, y cuando viene la revolución cubana y por el otro lado se nos viene la teología de la liberación, el cura Camilo Torres, el cura este otro, el del ELN, se me fue el nombre ahorita, de Pérez, se ideologiza la lucha armada campesina para defenderse del ataque de quienes les usurparon sus tierras y les mataron su gente, su familia, los desplazaron.
y se convierte en lo que se llama guerrilla, ¿no? O sea, con el propósito de tomarse el Estado por las armas. Luego viene el narcotráfico y empieza la barbarie, porque se convierten en ricos, ¿no? A eso se le suma el paramilitarismo, que es consecuencia. O sea, yo aquí no estoy justificando a nadie, ni a ningún género de violencia. Estoy mostrando a grosso modo lo que ustedes podrían encontrar en textos de historia, pero que en este espacio de tiempo no podemos extenderlo y extenderlo y extenderlo en detalles, porque necesitaríamos horas o días quizás. Como consecuencia de los desmanes de la guerrilla y de la inmensa soberbia y abusos, surge el paramilitarismo ante la falta de presencia del Estado en las regiones ganaderas y en todos estos lugares donde existían haciendas muy grandes, y resuelven organizarse, que fue lo que se llamó inicialmente las Convivir, que las fundó Álvaro Uribe cuando era gobernador de Antioquia. El brazo de los paramilitares se convirtió en un brazo clandestino, digámoslo así, de las mismas Convivir. Y según las declaraciones de Mancuso, actuaba en contubernio con el ejército. O sea, el ejército nunca estuvo, digamos, al margen de lo que ellos estaban haciendo, sino cruzaban información, porque el enemigo en común de los dos eran los guerrilleros. Y se escaló la guerra en Colombia. Se convirtieron hombres y mujeres, campesinos, reclutados unos a la fuerza, otros por el Estado legalmente, en actores de la guerra, los hijos de los mismos labriegos que siempre han sido víctimas de toda esta masacre y baño de sangre en Colombia. Se convirtieron en actores de una guerra que han tenido que librar y pelear para que una élite de políticos muy ricos vivan al ancho de la seda en clubes sociales y diciéndole al pueblo: vote por mí. Porque desafortunadamente esa ha sido la historia de Colombia a través de todo este tiempo. La justicia transicional, que es lo que estamos viendo, lo que estamos asistiendo ahora, la creó durante el proceso de La Habana Juan Manuel Santos. Justicia Especial de Paz. La condición es: venga usted, señor, nosotros tenemos informaciones, eso no es que venga y cuente lo que se le dé la gana y después nosotros resolvemos creerle o no creerle, no. Lo que cuentan lo cotejan, porque tienen informaciones y lo comparan con otros procesos adelantados ya, y resuelven si lo que el compareciente está diciendo o no está diciendo la verdad. Si la justicia transicional resuelve que el compareciente ha dicho la verdad y ha aportado a la restitución de las víctimas, a la verdad, a descubrir quiénes y cómo y cuándo y en dónde están todos esos seres desaparecidos, y en esclarecer actores, ¿no?, otros actores determinadores y perpetradores, entonces resuelven que a esa persona le van a dar unos beneficios que pueden ser más o menos 8 años de cárcel y restauración y reparación a las víctimas, o sea, indemnización. Uno dirá, bueno, es que, por ejemplo, Mancuso no tiene 2 muertos encima. Lo que contó tiene miles. Entonces, inclusive él dijo que no estaba pidiendo que no le dieran cárcel, sino que quería, después de tantos años que lleva preso en Estados Unidos, yo me imagino cómo serán los demonios de ese hombre. ¿Cuánto lleva ya? Como 17 años preso, una cosa así. No tengo muy exacta la fecha. Entonces, obviamente un hombre encerrado tiene que discurrir y pensar, y él no es un hombre torpe, es un hombre muy inteligente. Y yo me supongo, ¿no?, que debe ser un horror
esos fantasmas que le tienen que surgir en las noches de los rostros y de toda la barbarie que él vio, ordenó y cometió, porque todo hizo. Tuvo al mando muchísimos hombres que cometieron horrores, pero los horrores más terribles contra la población inerme, perfilada y acosada. Si no, la Justicia Especial para la Paz resuelve que no está diciendo la verdad o que no aportó nada que sea útil para el esclarecimiento de hechos y de historia y de la antropología de la violencia, entonces se va 20 años de cárcel, sea guerrillero, paramilitar o militar, o el que sea llamado o pida ser incluido dentro del programa de la Justicia Especial de Paz. Ha sido muy torpedeada la Justicia Especial de Paz. ¿Por qué razón? Quisieron acabarla. Porque es demasiado cruda y demasiado y enloda, o sea, eso es como arrojar barro para todas las esquinas. Eso unta a todo el mundo. Entonces, hay muchos que quieren seguir manteniéndose ocultos de lo que hicieron, pero es que en Colombia hay criminales desde todas las facciones, porque aquí no se salva ninguno, tan o más horrendos que los nazis e impunes. Entonces, ¿cuál es el sentido de todo esto? Más que condenas y más que castigos ejemplares y más que digamos, el escarnio público de las personas que en su momento participaron en todas estas cosas, el objeto mayor de todo esto es que no se vuelva a repetir. Con eso, solamente con eso, aunque ninguno fuera a la cárcel, solamente con eso ya hemos ganado. O de lo contrario, vamos a seguir pariendo generaciones para la guerra, porque los que van a la guerra de un lado o del otro son los hijos de los campesinos, los hijos de los pobres. Ellos son los que van a pelear una guerra que no es de ellos, que no los beneficia a ellos, mentalizados, o sea, los cooptan en su ideología para poderlos convertir en máquinas de guerra. Reclutados muchos a la fuerza, otros voluntariamente, otros llegan a esos brazos armados de cualquier índole que sea, llegan por necesidad y hambre, por falta de oportunidades, por falta de empleo, porque no hay universidades suficientes, porque están metidos en unas barriadas donde su panorama y su vida es en blanco y negro, asistiendo a un mundo de color. O sea, aquí en Colombia es igual que en el Perú y que en todos estos países. Aquí hay una élite, yo no estoy diciendo que bueno, entonces acabemos con la élite y terminemos con todos o mandémoslos para Marte. No, no, no. De eso no se trata. Se trata es que primero no se roben los dineros públicos, porque ese dinero es de todos. La chequera del Estado no le pertenece a una élite de fulanos. La chequera del Estado le pertenece a todo el pueblo colombiano. Que no se atraviesen a las oportunidades de mejoramiento de las poblaciones. Es que no han podido entender. Mira, pensemos en esto un minuto. Que yo el otro día lo dije y Ángela dijo que no están así, pero yo insisto en eso. Si el pobre es menos pobre, el rico va a ser más rico. Va a tener menos necesidad de invertir y de gastarse el dinero en esquemas de seguridad. Por ejemplo, Uribe tiene como no sé cuántos escoltas tiene, pero es que es una cantidad muy grande. ¿Qué vida puede tener un hombre así realmente? Que no pueda salir libremente a la calle a pasear por un centro comercial
sin la sombra de que tiene muchos enemigos encima y que de pronto le puede pasar algo. Él o cualquier otro, ¿no? Industrial, ganadero, lo que sea, que tenga cierto poder económico, tiene que vivir encerrado en esquemas de seguridad para proteger su vida y la de su familia, porque, porque es que es una ecuación muy sencilla, Ignacio. Si hay una facción de la población como en Colombia, que es un número muy grande, como en Perú, que es un número muy grande, ¿no? Muy grande es muy grande. Estamos hablando de un 60% de pobreza. Frente porque el otro es clase media, ¿no? Que es la clase sándwich, que los ricos empujan para abajo y los pobres para arriba y el otro aguantando ahí el varillazo, ¿no? El que vive, el que le debe una vela a cada santo, ¿no? Come con tarjeta de crédito, debe el televisor, el celular, la nevera, la estufa del carro, todo lo debe. Y pretende vivir como si fuera rico, como si no debiera nada. Si pudiéramos mejorar la vida de todos, eso no sucede de la noche a la mañana. Mañana amanecimos, ¿no? Es como el que, ¿no? Eligen a Petro y la gente cree que el 8 de agosto del 2022, ¿no? Colombia iba a amanecer con un sol radiante y diferente. No, eso es apenas el comienzo de un proceso que se puede gestar si es que dejan si es que se puede y si es que no suceden otras cosas. Porque es que la historia dice que, ¿no? Que prometen y prometen y a la hora de la verdad. Entonces, ¿cómo desescalar todas esas injusticias sociales y todo lo que está pasando en un país como este? Si no tomamos conciencia todos, entre todos, de que somos una nación, de que eso, y nación y mundial, ¿no? Aparte de eso, de que debemos cuidar el planeta, que debemos cuidar los recursos, de que debemos ser honestos con los impuestos y que los impuestos deben ser gastados en lo que deben ser gastados, no deben ser robados ni llevados a paraísos fiscales. Eh, o sea, purificar la corrupción administrativa mediante veedurías mucho más eficaces. No se trata de construir cárceles como Bukele para meter a todo el mundo allá a la cárcel, sino prevenir para que la gente no vaya allá a la cárcel, no tenga que ir a una prisión. Porque es que los ladrones en Colombia no son solamente los pobres que viven en las barriadas y que bajan a ver qué se roban. Los peores ladrones han estudiado en universidades en el exterior y son de familias prestantes. No, ¿cómo dice usted eso, hombre? Presuntamente. Sí, presuntamente. Entonces, acordándome yo de la expedición que hicimos a los Farallones de Cali, del libro del vuelo de las águilas, cuando escribí que habíamos constituido una sociedad diferente durante los 9 días que duró la expedición entre 4 participantes. El centro de toda esa emoción tan grande no fue tanto el haber logrado cruzar los farallones desde Pance hasta Peñas Blancas, ni toda la experiencia de supervivencia que tuvimos que llevar allá cargando el agua, racionando la comida, racionando el agua, las noches interminables con incomodidades, con piedras por todas partes, porque bueno, no se acuesta en un colchón, sino prácticamente sobre el piso, y el piso es irregular. Y todas estas cosas arañazos, espinas en las manos, cansancio, ampollas en los pies, hambre, sed. Todo eso compuso, fue el compendio inmenso, grandísimo de lo que podemos recordar y lo que está plasmado en ese libro sobre la aventura, pero lo mejor de todo, lo más emocionante, lo que llenó el corazón de los 4 fue la convivencia, el haber podido vivir durante 9 días de una forma diferente, en condiciones extremas, siendo solidarios unos con otros. Y eso es lo que necesitamos como sociedad. Cuénteme, Ignacio, a ver hasta aquí dónde vamos.
No, vamos, ya finalizando. No sé si haya un tercero sobre Colombia o si ya salimos y nos vamos para otro país con esta actualidad política. Pues yo quisiera que tocáramos el tema sobre la posibilidad de una guerra nuclear. Eso ya Entonces, es un tema internacional. entonces nos vamos para lo internacional la semana entrante Para lo porque internacional la semana entrante. Pero dejémoslo aquí y esperemos a que avance el país en más cosas y más adelante volvemos a retomar a Colombia, que es bien interesante. Y para el programa siguiente, sí, metámosle la mano a la política internacional y centrémonos en el tema de qué sucedería en el mundo si llegase a haber una guerra atómica. bueno, muy bien, pues ya lo sabe. Entonces, el próximo miércoles vamos a estar nuevamente en Punto de Mira. Esta vez ya nos vamos al panorama internacional. Vamos a hablar de todo lo que está pasando internacionalmente, las alianzas, el nuevo orden mundial, toda esta locura que bueno, que nos toca vivir a todos. Así que muchísimas gracias Álvaro por estar por aquí. Gracias por tu sintonía y nos estamos encontrando entonces el próximo miércoles. Gracias a todos los amigos de YouTube y a todos los amigos de TikTok. Y bueno, no se olvide que si usted está por ahí por la calle y siente que alguien lo observa, usted tiene toda la razón. Usted está en el punto de mira.